Hola, mi nombre es Silda Covarrubias y les traigo la segunda historia de terror. Bueno, todo comienza en el verano del 86, en donde una mujer decidió llamar a un programa de radio que era presentado por una vidente. Esta mujer llamó porque su hija Antonia llevaba 9 años desaparecida. Entonces llama a la vidente cansada de que la estafaran tanto porque pues ya la habían estafado muchas veces otros videntes y le habían sacado mucho dinero. Entonces, entonces pues la madre de Antonia decide darle un dato falso. Le dice que hace 10 años que su hija desapareció. Entonces la vidente le dice, espérate, tu hija no desapareció hace 10 años. Tu hija desapareció hace 9 años y alguien la mató. Entonces, la mamá se queda totalmente con los pelos erizados y pues bueno, aquí comienza esta historia. Antonia era una chica muy simpática, así la describe la gente. La gente muy simpática, muy buena persona. Era la quinta hija de una familia de 10 personas. Entonces eran muy humildes, muy trabajadores y todo ese tipo de cosas. Antonia se enamora de Fernando. A Fernando lo conoce en una casa a la cual ella va a hacer el quehacer. Entonces se enamora de el patrón, como así le dicen, del hijo del patrón, y Fernando también se enamora de ella. A lo que los papás de Fernando ponen el grito en el cielo porque Antonia no tenía dinero. Entonces le dicen a Fernando que pues para pasar el rato está bien y ese tipo de cosas. Lo que aquí pasa es que Antonia se embaraza. Entonces Antonia, cuando se embaraza, Fernando decide irse con ella y les roba a sus papás dinero. Entonces se van por toda España y la familia de Fernando le empieza a escribir cartas a la familia de Antonia y le dice que su hija se llevó a su hijo y pues en pocas palabras le dicen que su hija es muy fácil. Entonces los papás de Antonia lo que hacen es guardar las cartas. Pasan los meses y Antonia cumple 5 meses de embarazo. Cuando cumple los 5 meses de embarazo, Fernando llega de nuevo a la casa de sus papás y les dice que Antonia lo abandonó, que Antonia era una mala persona, que Antonia solo lo quería por el dinero y que verdaderamente no estaba embarazada. A lo cual era totalmente falso, ya que Antonia sí estaba embarazada. Y ahí viene por qué. Antonia previamente tenía una mejor amiga, su mejor amiga la acompañó el ginecólogo en donde salió el positivo el examen y dijeron que Antonia tenía 2 meses de embarazo, por lo cual Fernando se había hecho responsable y se la había llevado a varios países de España, a visitar varios lugares de España, sabiendo que sus padres jamás lo iban a aceptar. Entonces, después de esto, la mamá de Antonia, también previamente, después de que su hija desapareció y después de estar buscando tantos videntes, ella empezó a tener sueños premonitorios, sueños en los que veía a su hija en una casa de madera y la veía embarazada y veía como de repente todo se prendía a fuego. Entonces, pues bueno, la mamá va y habla con la policía y pues no le hace nada de caso respecto a lo que le pasó a Antonia. Después de eso, cuando Fernando regresó, volvemos a la época actual, cuando Fernando regresó con sus padres y le dice que Antonia nunca estuvo embarazada, que sus planes nunca fue casarse con Antonia, pues em, pues los padres de Fernando cometen un error, porque cuando le dice eso Fernando, ellos deciden comunicarse con la familia de Antonia y le dicen que su hija es una ladrona y que su hija es una mentirosa y que ya había regresado su hijo, pero que pues su hija no. Entonces, pues pasan los 9 años desaparecida Antonia, cuando la mujer se contacta con esta vidente y esta vidente empieza a llevarla hacia el lugar en donde murió su hija y la lleva justamente a la cabaña que la madre de Antonia había soñado. Resulta que Fernando se peleó con Antonia. Entonces, cuando se pelea Fernando y Antonia,
Fernando termina con Antonia. Entonces Antonia le exige que la lleve con sus padres. En el camino Antonia se pone muy mal. Entonces Fernando encuentra una cabaña de madera y va y la deja en la cabaña de madera. Antonia se empieza a desangrar y se muere. Cuando Antonia se muere, Fernando baja todas las cosas de Antonia y le prende fuego a la casa de madera. Entonces Fernando, como quien dice, mató a Antonia de la manera en la que la mamá lo había soñado. Entonces, pues, esto es lo que yo sé de esta historia. Igualmente voy a consultar más fuentes y si ustedes tienen más fuentes, pues déjenmela saber. Muchas gracias.